Te explicamos qué es la harina sin gluten y cómo reconocerla. Al final, un listado de 35 harinas sin gluten para celíacos, más una que puede sorprenderte. Y rematamos con una advertencia sobre una de las harinas de legumbres que hasta hace poco estuvo prohibida para el consumo humano. Las harinas sin gluten son aquellas elaboradas con ingredientes libres de gluten por naturaleza y sin contaminación cruzada de gluten. El gluten son proteínas presentes en las semillas o granos de ciertos cereales. Estos incluyen el trigo, la cebada, el centeno y cualquiera de sus variedades e híbridos tales como la espelta, la escanda, el camut, el triticale y el farro, así como algunas variedades de avena. Por lo tanto, la harina sin gluten es aquella que no contiene ninguno de estos cereales. En el caso de las variedades de avena sin gluten, es importante que sepas que una pequeña parte de celíacos tampoco las tolera. Hay diferentes tipos de harinas naturales sin gluten, aptas para que los celíacos puedan sustituir la harina de trigo. Son versátiles, e incluso más saludables y nutritivas que el trigo, como en el caso de las harinas de cereales menores y pseudocereales. Los ejemplos de harinas libres de gluten más comunes incluyen la harina de maíz, la maicena o harina de almidón de maíz, y la harina de arroz. No obstante, existen muchas más. La variedad y clases de harinas sin gluten es muy amplia. ¿Cómo saber si la harina tiene gluten? Debes asegurarte muy bien. Esto es debido a que, aunque de manera natural la materia prima no contenga gluten, podría tener contaminación cruzada de gluten. Mínimas cantidades de gluten, trazas, son suficientes para que la harina no sea apta para celíacos. Elige únicamente harina sin gluten certificada que lleve alguno de los logos sin gluten o la leyenda sin gluten. Para poder etiquetar un producto como sin gluten, en la Unión Europea, y en general a nivel mundial, se permite un máximo de 20 partes por millón de gluten, o lo que es lo mismo, 20 miligramos de gluten por cada kilogramo de producto final. Este es el límite reconocido internacionalmente por el Codex Alimentarius Standard para alimentos destinados a dietas especiales para personas intolerantes al gluten, elaborado por la Organización Mundial de la Salud y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Existen excepciones, como Argentina, donde el nivel está establecido en 10 partes por millón. Si el producto no lleva logo sin gluten, no puedes fiarte únicamente leyendo el etiquetado. Aunque en la lista de ingredientes no aparezca ninguno que pueda llevar gluten, con frecuencia existe contaminación cruzada en forma de trazas. La legislación no obliga a declarar las trazas, aunque algunos fabricantes lo hacen de forma voluntaria. Tipos de harina sin gluten. Listado de 35 harinas libres de gluten. Están organizadas en grupos según su origen. Harinas de los cereales sin gluten. Harinas de cereales menores. Harinas de pseudocereales. Harinas de legumbres o leguminosas. Harinas de tubérculos. Harinas de frutos secos. Y otras harinas sin gluten. Una que te puede sorprender es la harina de almidón de trigo sin gluten. En otro vídeo te explicaremos con detalle en qué consiste exactamente, cómo se obtiene y si es segura para celíacos. Para terminar, advertirte sobre una de las harinas de leguminosas. Estuvo prohibida hasta 2018 para el consumo humano por sus posibles efectos neurológicos. Actualmente está permitida, pero hay que seguir unas pautas básicas. Se trata de la harina de almortas.